¿Te has preguntado por qué a veces, cuanto más te esfuerzas por algo, más lejos parece estar? Es una paradoja que todos enfrentamos, pero el Zen nos enseña algo poderoso. Soltar no es renunciar, es liberar el camino para que las cosas lleguen por sí solas. Hoy te contaré cómo un joven monje descubrió este arte, transformando su vida para siempre. En lo profundo de un bosque sereno, rodeado de imponentes acantilados, vivía un joven monje que dedicaba su vida a la búsqueda de la iluminación. A diario, se sentaba bajo la sombra de un árbol, en completa quietud, tratando de silenciar su mente y conectar con las verdades más profundas de la existencia. Pero había un problema. Cuanto más lo intentaba, más lejos parecía estar la paz que buscaba. El joven monje era conocido por su dedicación. Pasaba horas inmóviles, con los ojos cerrados, respirando profundamente, pero en su interior había una tormenta de pensamientos. Su mente no dejaba de cuestionarse. ¿Estoy progresando? ¿Por qué no siento nada? ¿Acaso estoy fallando? La frustración comenzó a invadirlo. Pensaba que no estaba haciendo lo suficiente, así que decidió redoblar sus esfuerzos. Se levantaba más temprano, meditaba durante más tiempo y trataba de forzar su mente al silencio. Pero cuanto más se esforzaba, más inquieto y tenso se sentía. Un día, mientras meditaba junto a una cascada, su frustración alcanzó el límite. Observó cómo el agua fluía sin resistencia, moviéndose con gracia hacia el río. No había lucha, no había esfuerzo. La cascada no necesitaba forzar su camino. Simplemente se dejaba llevar por la gravedad. El monje se quedó mirando, hipnotizado por esa fluidez natural. En su interior, una pregunta comenzó a surgir. ¿Por qué yo no puedo ser como esa cascada? ¿Por qué a pesar de todo mi esfuerzo, no logro alcanzar la paz? A pesar de esta revelación, el monje no sabía cómo aplicar esa lección. Decidió esforzarse aún más, convencido de que con suficiente dedicación podría alcanzar la serenidad que tanto anhelaba. Pero esta decisión solo lo hundió más en la frustración. Una noche, mientras estaba sentado en el templo, con los hombros caídos y la mirada perdida, su maestro se acercó. Era un hombre mayor, de semblante tranquilo y sabiduría reflejada en sus ojos. Con una voz serena, le dijo: «Tu mente es como un puño cerrado. Cuanto más lo aprietas, menos consigues. ¿Quieres saber cómo soltar?». El joven monje, agotado y confundido, levantó la mirada. «Por favor, maestro, dígame cómo». El maestro sonrió y dijo: «Déjame contarte una historia. Una historia sobre el arte de soltar». El maestro, con una sonrisa serena, comenzó su relato. Había una vez un agricultor que vivía en una aldea afectada por una larga sequía. Día tras día, el sol abrasador secaba la tierra, y las esperanzas del agricultor se desmoronaban. Sus campos estaban secos, sus cultivos marchitos y su corazón lleno de preocupación. El agricultor, desesperado, intentó todo lo que estaba en sus manos. Rezaba al cielo, cavaba zanjas para el agua que nunca llegaba y maldecía su mala fortuna. Miraba al horizonte en busca de una señal de lluvia, pero lo único que encontraba era un cielo despejado y cruel. Un día, mientras estaba sentado en la sombra de un árbol, un viajero sabio pasó por sus tierras. Viendo la angustia en el rostro del agricultor, el viajero le preguntó: «¿Por qué estás tan afligido?». El agricultor respondió con voz cansada: «La sequía está destruyendo mis cultivos. He hecho todo lo que puedo, he rezado, he cavado zanjas, pero nada funciona. ¿Qué más puedo hacer?». El viajero con calma respondió: «Deja de perseguir la lluvia, cuida la tierra, nutre las semillas, confía en que el cielo hará su parte». El agricultor, aunque incrédulo, decidió seguir el consejo. Cambió su enfoque. En lugar de mirar al cielo y lamentar su desdicha, comenzó a trabajar en enriquecer la tierra. Nutrió el suelo con abono, limpió los campos y plantó nuevas semillas. Día tras día trabajó con paciencia sin esperar resultados inmediatos. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió algo extraordinario. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo y la lluvia finalmente cayó sobre sus tierras. Los campos se llenaron de vida y la cosecha fue más abundante de lo que jamás había imaginado. El agricultor, maravillado, buscó al viajero para agradecerle y le preguntó: «¿Por qué la lluvia llegó solo después de que cambié mi enfoque?». El viajero respondió: «Cuando dejas de mirar al cielo con desesperación,
haces espacio para que los milagros desciendan. El problema no era la sequía, sino tu apego al resultado. Al cuidar la tierra, preparaste el camino para que la lluvia llegara en su debido tiempo. El maestro hizo una pausa, dejando que el joven monje reflexionara sobre la historia. ¿Entiendes lo que significa?, preguntó el maestro. El monje frunció el ceño, aún perdido en sus pensamientos. ¿Me estás diciendo que debo dejar de buscar la paz? El maestro respondió: no exactamente. El agricultor no dejó de cuidar su campo, simplemente cambió su enfoque. Tú también debes cuidar tu práctica, pero sin obsesionarte con los resultados. La paz no se encuentra persiguiéndola. Se encuentra cuando creas el espacio adecuado para que surja. Inspirado por la historia, el monje decidió intentar algo diferente. Aunque no lo entendía del todo, había algo en las palabras de su maestro que resonaba en su interior. Y así comenzó el siguiente capítulo de su viaje: aprender a soltar. El monje, inspirado por la historia del agricultor, decidió aplicar la lección a su práctica. Pero pronto descubrió que soltar no era tan fácil como parecía. Cada vez que se sentaba a meditar, su mente comenzaba a llenarse de preguntas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no siento paz? ¿Cuándo llegará el momento que tanto espero? Por más que intentaba, no podía evitar medir su progreso. Cada día era una batalla interna entre lo que deseaba y lo que estaba dispuesto a aceptar. Una tarde, mientras paseaba por el bosque, notó algo curioso. Una mariposa luchaba por salir de su capullo. Observó cómo la pequeña criatura intentaba con todas sus fuerzas abrir el espacio suficiente para desplegar sus alas. Sintió compasión y estuvo a punto de intervenir, pero en ese momento llegó su maestro. «No lo hagas», dijo con suavidad. El monje, sorprendido, preguntó: «¿Por qué no? ¿Acaso no necesita ayuda?». El maestro respondió: «Si intervienes, la mariposa nunca desarrollará la fuerza que necesita para volar. Es a través de la lucha que encuentra su transformación». De repente, el monje vio un paralelismo con su propio camino. Al igual que la mariposa, no podía forzar su transformación. Necesitaba permitir que el proceso se desarrollara de manera natural, incluso si eso significaba enfrentarse a la incomodidad y la incertidumbre. Desde ese día, comenzó a cambiar su enfoque. Decidió dejar de buscar la paz como un objetivo y en su lugar simplemente sentarse y estar presente. Ya no se preocupaba por si estaba progresando o no. Su único propósito era estar en el momento. Al principio, no notó ningún cambio. Su mente seguía divagando y las dudas continuaban apareciendo, pero poco a poco algo comenzó a suceder. Su respiración se volvió más profunda, su cuerpo más relajado y su mente más tranquila. Empezó a disfrutar del acto de meditar, no porque esperara algo a cambio, sino porque era un espacio para simplemente existir. Un día, mientras estaba sentado bajo un árbol, observó cómo las hojas caían al suelo con gracia. No luchaban contra el viento, no trataban de mantenerse en las ramas. Simplemente se dejaban llevar, confiando en el proceso natural de la vida. Quizás así es como debo vivir, pensó el monje, dejar que las cosas fluyan, como esas hojas, como el agua de la cascada. Sin embargo, no todo fue sencillo. Había días en los que las dudas regresaban con fuerza. Había momentos en los que se sentía tentado a abandonar el camino o a volver a su antiguo hábito de esforzarse demasiado. En esos momentos, recordaba las palabras del maestro: la transformación no ocurre a través de la fuerza, sino a través de la paciencia y la confianza. Poco a poco, el monje comenzó a comprender una verdad profunda. Soltar no significa rendirse. Soltar significa comprometerse con el presente, dejando que el futuro llegue cuando esté listo. Y así, el joven monje dio un paso más en su camino hacia la paz interior. Aprendió que el proceso de soltar no es un acto único, sino un viaje continuo. Es una práctica diaria de confianza, paciencia y aceptación. Con el tiempo, el monje comenzó a notar algo diferente. Aunque su práctica no había cambiado drásticamente, su forma de verla sí lo había hecho. Ya no medía su progreso ni se preocupaba por los resultados. Simplemente se sentaba cada día, respiraba profundamente y dejaba que el momento presente lo envolviera. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una mañana, mientras meditaba junto a la cascada que tanto admiraba, sintió un cambio profundo. Por primera vez, no había pensamientos luchando por su atención. No había expectativas, ni preguntas, ni ansiedad. Todo era silencio.
Fue como si el bosque entero estuviera en perfecta armonía con él. Las hojas que caían de los árboles, el agua que fluía con gracia, el canto de los pájaros, todo parecía estar conectado, y él formaba parte de esa conexión. En ese momento, una profunda realización lo invadió. La paz no es algo que deba alcanzar. Siempre estuvo aquí, dentro de mí, esperando a ser descubierta. Cuando terminó su meditación, buscó a su maestro para compartir lo que había experimentado. Al escuchar sus palabras, el maestro sonrió con calidez y dijo: «Lo que has encontrado no es algo nuevo. La paz no se logra, simplemente se descubre. Al dejar de buscarla como un objetivo, creaste el espacio para que emergiera naturalmente. Recuerda siempre esto: la paz no es un destino, es un estado que surge cuando dejas de resistirte al presente». El monje, aún lleno de emoción, preguntó: «¿Pero por qué parece tan difícil llegar a este punto? ¿Por qué aferrarnos bloquea lo que deseamos?». El maestro, con su habitual calma, respondió: «El problema no es cuidar, sino aferrarse. Cuando te aferras a un resultado específico, creas tensión. Es como intentar sostener agua en tus manos. Si aprietas demasiado, se escapa, pero si las dejas abiertas, el agua permanece. La vida funciona igual. Cuando confías en el proceso, las cosas fluyen por sí mismas». Aquel día, el monje comprendió algo fundamental. Había pasado tanto tiempo luchando contra sí mismo, tratando de controlar cada aspecto de su práctica, que había perdido de vista lo esencial. La paz no se encuentra en el control, sino en la aceptación. Decidió aplicar esta lección no solo a su meditación, sino a cada aspecto de su vida. Comenzó a tratar sus tareas diarias con el mismo enfoque de soltar y confiar en el proceso. Cuando cuidaba el jardín del templo, encontraba alegría en plantar las semillas, sin preocuparse por cuándo florecerían. Cuando enseñaba a los monjes más jóvenes, lo hacía con dedicación, pero sin apegarse a si aprendían rápido o lento. Descubrió que soltar no significaba rendirse, sino comprometerse plenamente con el momento presente, dejando que el futuro llegara a su propio ritmo. Este cambio trajo consigo algo inesperado, un sentido de libertad y satisfacción que nunca antes había conocido. Ya no estaba atrapado en el ciclo de frustración y expectativas. En su lugar, encontró una paz que, aunque sutil, era constante. La transformación del monje no pasó desapercibida. Su presencia serena y su manera de enfrentar la vida comenzaron a inspirar a otros en el templo. Los jóvenes monjes, intrigados por su calma inquebrantable, acudían a él en busca de respuestas. Un día, uno de ellos le preguntó: «Maestro, ¿cómo lograste encontrar esa paz? ¿Qué fue lo que cambió?». El monje sonrió y respondió con sencillez: «Entendí que cuanto más persigues algo, más lejos parece estar. La clave no está en el esfuerzo desmedido, sino en aprender a soltar. Cuando dejas de intentar controlar cada aspecto, creas espacio para que las cosas sucedan de forma natural». El joven monje, intrigado, preguntó: «¿Entonces significa que no debemos tener metas o aspiraciones?». El monje negó suavemente con la cabeza: «No es eso. Las metas son importantes, nos dan dirección, pero no debemos aferrarnos al resultado. La vida es como sembrar semillas. Trabajas la tierra, las plantas con cuidado y confías en que la naturaleza hará el resto. No te quedas al lado de la semilla exigiendo que crezca, simplemente permites que siga su curso». Con el tiempo, el monje empezó a compartir su experiencia a través de historias y metáforas que resonaban en los demás. Una de las historias que contaba con frecuencia era sobre un arquero y su búsqueda de la perfección. Había un arquero que practicaba día y noche para alcanzar la perfección, decía. Siempre se enfocaba en el blanco, obsesionado con no fallar, pero cuanto más lo intentaba, más erraba. Un día, un viejo arquero lo observó y le dijo: «Relaja tu mano, deja de intentar controlar la flecha, confía en tu habilidad y deja que el arco haga su parte». El joven arquero, aunque dudoso, decidió intentarlo, y para su sorpresa, sus flechas empezaron a dar en el blanco. La clave no estaba en intentar con más fuerza, sino en confiar y soltar. Uno de los monjes más jóvenes, inspirado por esta historia, le preguntó: «Pero maestro, ¿qué pasa si algo me importa tanto que no puedo soltarlo? ¿Y si al soltarlo lo pierdo para siempre?». El monje respondió con calidez: «Soltar no significa renunciar a lo que amas,
significa liberar la obsesión de querer controlarlo. Cuando te aferras demasiado, creas tensión y miedo, pero cuando sueltas, permites que las cosas fluyan con naturalidad. Lo que es verdaderamente tuyo siempre permanecerá, y si algo se va, quizás sea porque ya cumplió su propósito en tu vida. El monje también hablaba sobre el poder del presente. La vida no se vive en el futuro ni en el pasado. Cada momento que pasas aferrándote a lo que no puedes cambiar o preocupándote por lo que está por venir, es un momento que pierdes del aquí y el ahora. Siéntate, respira y pregúntate, ¿qué puedo apreciar en este instante? Ahí es donde encontrarás la paz. Así, su sabiduría comenzó a extenderse más allá del templo. Los monjes que aprendieron de él llevaron sus enseñanzas a otros, quienes a su vez las compartieron, creando una cadena de transformación que resonó en muchos corazones. Con los años, el monje continuó viviendo su vida con calma y propósito. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en controlar los resultados, sino en fluir con el ritmo natural de la vida. Sus enseñanzas se convirtieron en el corazón del templo, inspirando a generaciones de monjes y visitantes que buscaban respuestas. Pero el monje sabía que aún había más por aprender. La vida es un río, solía decir. Cuando intentas nadar contra la corriente, te agotas y no avanzas. Pero si te rindes al flujo, el río te lleva a donde necesitas estar. Confía en el río, confía en la vida y sobre todo, confía en ti mismo. Al final de su vida, rodeado de sus discípulos, el monje compartió sus reflexiones finales. La verdadera paz no es un lugar al que llegas, sino un estado que siempre estuvo contigo. Es como el cielo detrás de las nubes, siempre está ahí, aunque no lo veas. Lo único que necesitas es aprender a despejar esas nubes, soltando las expectativas, los miedos y los apegos. Los monjes escucharon en silencio, grabando cada palabra en sus corazones. Uno de ellos le preguntó, «Maestro, ¿qué es lo más importante que debemos recordar para encontrar la paz?» El monje respondió con una sonrisa tranquila, «Recuerden que no se trata de lo que logren, sino de cómo caminan su camino. La vida no es un problema por resolver, es una danza. Baila con ella, confía en su ritmo, y descubrirás que todo lo que necesitas ya está dentro de ti». Cuando el monje finalmente partió, su legado vivió en las vidas que tocó. Sus palabras se convirtieron en un recordatorio eterno para quienes buscaban paz en un mundo lleno de caos. Cuando dejas de buscar, lo encuentras. Cuando sueltas, lo recibes. Y cuando confías, la vida fluye en perfecta armonía. Esta es la lección del monje, una que trasciende generaciones y nos recuerda que la clave no está en luchar contra la corriente, sino en aprender a fluir con ella. Ahora te pregunto, ¿qué podrías soltar hoy para encontrar tu propia paz? Déjame tu reflexión en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que pueda necesitar esta lección. Gracias por acompañarme en esta reflexión y nos vemos en el próximo video.